Bien, amigos, continuamos con el día y ya lo habíamos anunciado. Tenemos el placer de recibir ahora vía Skype a Sonia Vázquez, que es la representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y a Diógenes Lamarche, oficial nacional de ese mismo organismo de la ONU. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Sonia. los resultados del análisis Unión Temprana y Embarazo Adolescente en la República Dominicana. Sabemos que eso es un grave problema de nuestra sociedad. Cantidad de niñas pariendo niños y que tenemos liderazgo mundial en ese lamentable renglón. Pero las particularidades de su análisis. Díganos, para comenzar, los hallazgos más importantes. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad. Hay que decir que la República Dominicana tenía como encuesta de medición de todo el tema de salud sexual y reproductiva la ENDESA. Y como todos ustedes saben, esta encuesta demográfica de salud, la última que tuvimos fue en el 2013 y ya no hemos tenido más. Esto quiere decir que el contar con un módulo dentro de la ENOGAR 2018 sobre salud sexual y reproductiva de las adolescentes se convierte ahora mismo como en la fuente más importante para estudiar y basado en estos estudios, en los análisis, poder tomar decisiones en los planes de respuesta a estos dos, digamos, grandes desafíos que continúa teniendo la República Dominicana. Somos, así como decías, Uchi, tenemos los primeros lugares en América Latina y Caribe en uniones tempranas y también en embarazos en adolescentes. Entonces, de los principales hallazgos de este estudio que tenemos, podemos decir que, por un lado, de nuevo se confirma que hay una demanda insatisfecha, siendo esta mucho más alta, una demanda insatisfecha de anticonceptivos, adolescentes que dijeron que no tenían previsto, no tenían planificado tener un hijo en el momento que lo tuvieran. Es decir, cuando se le preguntó a casi 5,000, que fue la muestra de la ENOGAR en adolescentes, la mayoría decía que no tenía intención de haber tenido ese embarazo. De 4, solo una dijo que tenía intenciones. Lo que quiere decir que hay un tema bien fuerte a poner atención a todo lo que es la demanda insatisfecha y la educación para el acceso a métodos oportunos y de larga duración para estas adolescentes. Entonces, ese es un gran desafío que confronta la República Dominicana. Y fíjate que no importa el estrato social, el estrato económico, no importa los niveles educativos en esa variable concreta, el tema de la adherencia a un método y al buen uso y a la efectividad del uso de ese método anticonceptivo es un tema, un gran desafío. El otro asunto importante es que esta encuesta plantea el nivel de escolaridad como un gran desafío. O sea, cuando tienes en 8 grados o menos de 8 grados de escolaridad, ahí tienes que casi prácticamente como entre un 66 y un 70% de nuestras adolescentes que tienen esta escolaridad baja
tienen un embarazo, han estado embarazadas o están unidas. O sea, que mantener a nuestros adolescentes en la escuela ya de por sí disminuye significativamente las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes. El otro punto es los hogares con posición económica baja, es decir, hogares donde tenemos adolescentes en quintiles, en los 2 quintiles más pobres. Ahí encontramos que prácticamente el 50% de las adolescentes que pertenecen a estos 2 quintiles más pobres han estado unidas o han tenido un embarazo. O sea, y eso es una cifra altísima. Y el otro hallazgo para ya solo dar una pincelada general de lo que encontramos es que no importa el nivel social que tenga nuestras adolescentes, si el tema económico y de escolaridad son bajos, vamos a tener adolescentes en riesgo altísimo de estar o entrar en unión o de tener estos embarazos tempranos. Esas son como de las principales conclusiones que tenemos. Ahí ustedes dirán, bueno, ¿por qué la República Dominicana continúa siendo, a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho, por qué la República Dominicana continúa ocupando estos lugares tan altos en la región y en el mundo? Porque la tasa de fecundidad en adolescentes se comporta de una manera totalmente distinta en nuestro país que la tasa global de fecundidad. Y entonces, ¿qué sí ha respondido a los promedios que tenemos en la región? Entonces, ahí hay como varias posibilidades de respuesta. Precisamente, Sonia y Diógenes, quisiéramos tener como, aunque hemos ya en distintas oportunidades hablado de esto, pero a partir de este análisis que ustedes hacen, ¿cuál es la situación en términos de datos, el diagnóstico que ustedes hacen de la República Dominicana en comparación con otros países de la región, para tener una idea de el nivel de embarazo en adolescentes y de uniones tempranas en la República Dominicana, y que al mismo tiempo entonces nos profundizaran sobre esas razones a las que tú haces referencia? Sí, fíjate, Diógenes podría complementarme. La respuesta a esa pregunta es que en los países en que hemos disminuido uniones tempranas y embarazo en adolescentes, se han dado unas condiciones que todavía en nuestro país hay que fortalecer, porque la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico y sostenido crecimiento económico que ha tenido por tantos años, por supuesto antes de esta pandemia, que ya después de la pandemia tenemos otro contexto, pero a pesar de ese gran crecimiento económico, estas cifras no se corresponden. Hay unas grandes brechas en todo el aspecto social y en variables que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Entonces, República Dominicana, ¿por qué? Primero, esto es un problema multifactorial, como decimos nosotros, y por tanto la respuesta tiene que ser también multifactorial. No puede ser una respuesta. Y los países que han logrado salir de esta situación es porque han logrado, uno, mejorar las condiciones de vida de esos hogares pobres. Entonces, el tema de pobreza es uno de las variables que influye mucho. Segundo, han logrado tener una educación de calidad. Y como parte de esa educación de calidad, el tema de la educación sexual integral. La República Dominicana, como sabemos, no ha logrado todavía masificar la educación sexual
desde muy temprana edad, como lo hacen de manera natural la mayoría de los países que han logrado sobrellevar esta situación. República Dominicana todavía tiene una gran deuda con nuestros adolescentes, a pesar de que la ley de protección de nuestros niños, niñas, adolescentes establece claramente el derecho a ser informados adecuadamente. Otro punto también es que no hay reducción, no ha habido reducción de estas uniones tempranas, evitando los embarazos, tanto del primero como del segundo embarazo, si no hay acceso a los métodos anticonceptivos, si no se le da la información a nuestros adolescentes para que tomen la decisión de si, iniciadas las relaciones sexuales, quieren tener hijos o lo quieren o lo pueden postergar, que es lo que digamos que es uno de los éxitos que han tenido otros países, y es acceso adecuado con información apropiada para los jóvenes, para los adolescentes que inician las relaciones sexuales. Dominicana todavía tenemos que una de cada 4 adolescentes que recibe o que inicia, relaciones sexuales, dice no tener acceso a métodos anticonceptivos. Y luego las y los que logran tener acceso a esos métodos anticonceptivos tienen la dificultad de que hay la necesidad de un seguimiento para lograr adherencia a estos métodos, porque muchas veces se acercan, cambian el método rápidamente, y cuando no hay adherencia y sistematicidad en el uso, en el caso de Dominicana, ese es uno de los graves problemas que tenemos. Bueno, sí, tú has explicado estaban preguntando acerca de la posición de Dominicana respecto a otros países del mundo. Y es sumamente interesante, si vemos el análisis de la situación de la población mundial, ver los lugares que ocupa República Dominicana. Muchas veces estamos entre los primeros países con mayor cantidad de matrimonios infantiles y uniones tempranas. Actualmente ocupamos el lugar número 13 a nivel mundial, con las situaciones más altas de este suceso de matrimonio infantil y uniones tempranas. Entonces, ahí es algo bien interesante, porque cuando analizamos dónde ocurre este matrimonio infantil y estas uniones tempranas, y vemos la situación entre hombres y mujeres, vemos que en República Dominicana hay una brecha de años bastante grande, o sea que hay niñas casándose con hombres, y ahí tenemos todo el asunto del matrimonio infantil. Cuando combinamos esto con lo que mencionaba Sonia, de demanda insatisfecha, y esta situación de desigualdad y de la cantidad de años que se llevan en una pareja heterosexual, hombres y mujeres, estamos hablando de vulneración de derechos de las niñas. Y entonces aquí se empieza a complicar un poquito, porque el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, todo esto entra en juego cuando las niñas en edades tempranas entran en uniones. Y eso es un tema sumamente importante. Bueno, donde hay una menor de edad embarazada, hay un crimen, porque muy pocas veces el embarazo lo produce un varón de la misma edad de la embarazada. Es decir, si hay un embarazo, hay no un delito, no, un crimen, porque así lo tipifican las leyes. Entonces, uno lo que no entiende es cómo este aspecto, porque esto es complejo, ustedes lo han dicho, son muchos factores, pero hay un aspecto, y es el del abuso de adulto a niñas, que no se entiende. Hemos dicho muchas veces en este programa que debería haber un fiscal en cada hospital de maternidad, que desde que llegue una niña embarazada, inmediatamente investigue quién la embarazó, porque es un crimen, repito. Pero nosotros teníamos 56 vicecónsules en Nueva York
49 subdirectores en la autoridad portuaria y un montón de botellas más, pero no podemos poner unos cuantos fiscales que enfrenten un problema tan grave y tan significativo como ese. El menú de respuestas, aparte de la orientación y los métodos anticonceptivos, no sería deseable también que, aparte de evitar el embarazo, se evite por un asunto de madurez o de inmadurez el inicio temprano de la actividad sexual? Fíjate, Uchi, has mencionado dos cosas sumamente importantes. Por un lado, la mayoría de estas uniones y de estos embarazos son abusos sexuales, porque como bien dices, claro, contra esas adolescentes se ha cometido un delito. Y la impunidad en República Dominicana es un tema que hay que abordar. Y afortunadamente, dentro de la respuesta que el Estado Dominicano está preparando, un plan actualizado con unos aceleradores que le van a permitir enfrentar esta otra, digamos, pandemia, es el de justamente trabajar el aspecto legal. Porque contra estas adolescentes, cuando llegan al hospital, nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si llegas herido a una sala de emergencia en cualquier lugar en este país, se activa un protocolo de investigación. ¿Quién cometió el delito? ¿Con qué arma cometieron el delito? ¿Dónde se cometió? Sin embargo, llega un adolescente de 13 o 14 años a la maternidad embarazada y no se activa ningún protocolo. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar también y hay que darle respuesta, como bien tú señalas. El otro tema también con estos embarazos es que la República Dominicana, además del tema de salud, el tema de la educación, el tema, que nosotros también decimos, hay que responsabilizar en esto a las comunidades, a las familias, o sea, porque muchas de estas uniones se dan con el consenso y la mirada de aprobación de nuestras familias, de las redes familiares y sociales de estas adolescentes. Entonces, el tema también cultural hay que trabajarlo y es un desafío aquí en Dominicana. Entonces, estamos planteando que y a partir de este estudio hay que focalizar la respuesta en hogares que pertenecen, donde están estas adolescentes que pertenecen a los 2 quintiles más pobres de la población. Entonces, hay que también focalizarlo en mantener nuestros adolescentes dentro del sistema escolar. Ese es otro. Pero también hay que garantizar una serie de servicios amigables para nuestros adolescentes que se sientan con la confianza de si inician la relación sexual, de que puedan protegerse, no solamente para los embarazos, sino también protegerse de infecciones de transmisión sexual. Y fíjate que la República Dominicana se mantiene más o menos al mismo nivel promedio en la región de iniciación sexual, que antes era de 13 y ha ido aumentando a 14 años. Y ese comportamiento es similar con el resto de los países de la región. Donde Dominicana no se comporta como el resto de la región es en que estos adolescentes aún inicien relaciones sexuales, no se unen, continúan estudiando, continúan teniendo una vida de desarrollo de sus potencialidades, no se truncan con una unión y detrás de esa unión viene la violencia, porque como decía Diógenes, en la mayoría de los casos estas uniones tienen parejas que son 10 años. Fíjate que Dominicana, en un estudio que hizo la CEPAL, somos el 5º país donde nuestros adolescentes están unidas a hombres que tienen 10 años, que le llevan
10 años o más de edad. Entonces, eso significa también una relación de poder dentro de estas uniones y de abuso también. Bien. Nos gustaría, Diógenes, que si ustedes establecieran prioridades en materia de políticas públicas para enfrentar estos problemas, esta situación que viven las niñas y adolescentes en la República Dominicana, ¿cuáles serían estas políticas públicas, tanto en términos legislativos como en términos de otras políticas que desde el Poder Ejecutivo, se pudieran llevar a cabo? Bueno, ahí es sumamente importante, como decía Sonia, primero tener un entendimiento claro de dónde están los problemas más grandes. Y solo para matizar un poquito algunas de las cosas que ella dijo, me gusta siempre dar estos datos porque ilustran mucho por dónde va la cosa. O sea, cuando vemos en términos educativos y vemos las chicas, las adolescentes que cumplieron 13 años o más en el sistema educativo, solamente el 9% ha estado embarazada. Si miramos el grupo que está al otro extremo, las que cumplieron entre 0 y 7 años de escolaridad, el 41% ha estado embarazada. Estamos hablando que se cuatriplica la cantidad de embarazos adolescentes cuando lo vemos en estos dos grupos de estudios. Igual también, pero en menor medida, ocurre entre los quintiles más altos y más bajos. En el primer quintil, o sea, en el quintil más pobre, la mitad no es madre ni está unida, 23% está unida y no es madre, y 27% está unida y es madre. Pero si lo miramos en los quintiles más ricos, en el cuarto y en el quinto, el 78% no es madre ni está unida. Entonces, en términos de políticas públicas, es muy importante tener en cuenta estas desigualdades que se reproducen, porque, como decíamos ahorita, un embarazo en la adolescencia ya te cierra una serie de oportunidades a lo largo de la vida. Y esto este asunto de la transmisión intergeneracional de pobreza, ahí un poco se aboga a estos datos para explicarlo. Hay otros factores, como bien decíamos, pero es muy importante focalizar acceso a educación, acceso a métodos, acceso a acompañamiento en el uso de estos métodos y, como decía Sonia, la sistematización, porque es algo muy interesante. Cuando miramos el conocimiento de los métodos, hay un número importante de adolescentes que conoce que existe, por ejemplo, un condón, o que conoce que existe la píldora, pero no necesariamente tienen acceso a este método, ni tampoco, si tienen el acceso, lo saben utilizar de la manera correcta. Entonces, estamos hablando principalmente de un tema educativo y de un tema de acompañamiento. Si miramos las fuentes de educación sexual en el país, en un estudio que hicimos también desde UNFPA, la mayoría de las personas, su principal fuente son los padres. Y entonces ahí vemos otra vez el asunto generacional. De una generación a la otra se van pasando informaciones y no necesariamente estas informaciones coinciden con información científicamente validada e informaciones que se pueden ventilar en otros escenarios, sean escolares, sean comunitarios, como decía Sonia. Y eso también es muy importante, verlo como algo que la educación sexual debe de estar presente en las escuelas, debe de estar presente en las familias y también en los espacios comunitarios y en el sistema de salud, por supuesto. Quizás bueno, pues, añadir, Javier, ¿sí? Añadir sí, también que en esta respuesta tenemos que eliminar las excepciones que hay para permitir el matrimonio infantil, claro, el matrimonio de adolescentes. Entonces, hay una agenda legislativa pendiente. Ahí también está pendiente, como nosotros decimos, si a un adolescente, a una adolescente no se le permite votar y ejercer una serie de derechos ciudadanos hasta que no tenga la mayoría de edad, ¿por qué se le permite entonces, bajo ciertas condiciones, casarse? Entonces, hay también, a nivel legislativo, hay un proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva que está pendiente. Está pendiente la aprobación del Código Penal. Es decir, nosotros también
hay que crear ese marco legislativo. Por eso hablamos de factores o multifactorial, la respuesta que hay que dar. Hay que tener, y fíjate que en esa encuesta que hizo el UFPA, que aún no ha publicado los resultados, uno de los hallazgos sobre educación sexual y cómo la percibe la población dominicana, y la mayoría de la población dominicana, cuando tiene de frente la situación de que un adolescente se le pueda unir y dejar de estudiar, o se le pueda quedar embarazada, entonces acepta la educación sexual como una herramienta que va a contribuir a postergar las relaciones sexuales, y si no la posterga, a llegar a ella con mayor responsabilidad. Bueno, la verdad es que no puede haber pruritos de ninguna índole que se interpongan en esta necesidad. Hay que dar educación sexual. Algunos tergiversan y dicen que van a enseñarles a los menores de edad a tener sexo. Es todo lo contrario. Es crearle la conciencia de que eso tiene una etapa que debe esperar. Y la verdad es que esta sociedad tiene que reaccionar ante esta realidad. Es cruel ver niñas con un niño en brazos que muchas veces la gente cree que es un hermanito y es su hijo. Niñas hasta de menos de 10 años. Porque conozco un caso reciente de menos de 10 años. Y el autor de ese crimen andando por ahí tranquilo. Hay que hacer algo. Muchas gracias a Sonia Vargas y a Diógenes Lamarche del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bien, amigos, gracias a todos los que están sintonizados a través del Telesistema Canal 11 y también a través de nuestra página de YouTube en vivo. La verdad es que qué gusto da que tantos dominicanos que viven fuera de aquí puedan mantenerse al tanto de los acontecimientos de la realidad cotidiana dominicana a través de nuestro trabajo. Qué bueno. Bueno, y la interacción, Javier, Muchi, es tan importante, sí, tan importante esos comentarios y estas preguntas que la gente nos envía a través de las redes sociales y a través de este canal de YouTube. Tengan la seguridad de que las consideramos, le damos importancia a esos comentarios y a esas preguntas y motivarle a que lo sigan haciendo y sigan interactuando con nosotros cada día, Uchi. Así mismo es. Bueno, vamos entonces a despedir con el doctor Luis Vergés, que tiene un tema de mucha importancia y que le interesa a mucha gente: el abuso emocional. Con él nos despedimos. Hasta mañana, pero no se pierdan este comentario. El abuso emocional es un fenómeno muy frecuente y, por desgracia, imperceptible para muchas de las personas que incurren en esta práctica. Independientemente de esa imperceptibilidad, lo cierto es que es una conducta muy dañina para las víctimas. Y el primer aspecto de consecuencia es la división entre dos seres humanos, entre agresores y víctimas. Quien abusa emocionalmente de una persona se convierte en agresora, y las personas que reciben los abusos emocionales califican como víctimas, y como tales van a tener una serie de secuelas o consecuencias, entre ellas improductividad laboral, pobre rendimiento académico, manifestaciones de tristeza profunda o depresión, manifestaciones de nerviosismo o ansiedad. Una persona bajo los efectos del abuso emocional pudiera también caer en la violencia como un método de revanchismo o como una forma de liberarse del estrés atosigante de quien se convierte en el abusador. Por esa razón es fundamental que nosotros podamos intervenir de manera oportuna para interrumpir esta pauta de conductas, sobre todo porque se manifiesta con una amplia gama de manifestaciones.
entre ellas insultos, atropellos, burlas, sarcasmos, lo que llamamos popularmente chismes, pero también hay una idea de decir o hacer algo para que la otra persona se sienta mal, denigrarla o ponerle sobrenombres. Cuando cualquiera de estas manifestaciones ocurren en una relación donde ambos están frecuentemente conectados, el daño todavía es mayor. De manera que la primera recomendación es que reconozcamos la presencia de este tipo de patrón y, en segundo lugar, que hagamos un acuerdo familiar o grupal institucional conforme se esté dando el abuso en el contexto académico o laboral para detener este tipo de conducta bajo la premisa de que es dañina para todos. En tercer lugar, es bueno que la persona que está asumiendo el rol de agresora asuma también la responsabilidad de reparar los daños que le hace a la otra persona desde el punto de vista emocional. Y por último, reconocer que la conducta de abuso emocional no da ganancias para nadie. Es un comportamiento perder-perder, donde lo único que tenemos como resultados es dolor y sufrimiento. Así que a trabajar para el buen trato, la solidaridad, la armonía y vivir acorde a los indicadores de bienestar emocional.